El pasaje de hoy día se encuentra en el capítulo 4, versículos del 1 al 9 de Proverbios. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga en tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. A veces confundimos la inteligencia con la sabiduría. ¿Son ambas cosas iguales o cuál es la diferencia entre ellas? Y una de las cosas importantes, ¿eso es lo que más anhelamos encontrar o alcanzar en esta vida? ¿O tal vez tenemos otros anhelos? En la lección de hoy día, como vamos a ver en el capítulo 4 de Proverbios, el autor de este libro nos dice que lo que más tenemos que buscar es la sabiduría e incrementar nuestra inteligencia. Vamos a ver lo que este libro nos tiene que enseñar en cuanto a este tema muy importante. Esta es nuestra lección de hoy día, aquí, en Un Momento con Dios. Muchos anhelan y se esfuerzan grandemente para conseguir ciertos sueños o ciertos anhelos que tienen en su corazón. Algunos desean un carro muy grande o el más costoso. Otros desean un modelo clásico o un modelo específico y se esfuerzan por obtenerlo. Otros tal vez buscan tener una gran casa, una gran propiedad, o algunos solamente se conforman con poder conseguir una casa suficientemente espaciosa para vivir con tranquilidad. Pero la verdad es que muchos se mueven por causa del dinero. El dinero para muchos es una de las posiciones más valiosas que puede tener. Para un niño, en cambio, una consola de videojuegos con un gran número de juegos es más que suficiente para vivir tranquilo. Cada uno tenemos nuestros propios anhelos. Pero en el pasaje de hoy día, como nosotros vamos a aprender hoy día, el autor nos anhela más bien a buscar la sabiduría y a buscar la inteligencia. Sabiduría ante todo, dice. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Entonces vemos de que el autor nos está llevando a un concepto diferente, que sí revoluciona la manera como nosotros percibimos los bienes que podemos alcanzar en nuestras vidas. Si bien una vida cómoda sí facilita muchas cosas, pero el uso del conocimiento y de la sabiduría apropiadamente tiene mucho más valor, y es ahí donde a veces nosotros no nos damos cuenta de que por no buscarlo estamos perdiendo un gran recurso en nuestras vidas. Pero en primer lugar vamos a entender cuáles son las diferencias entre estas dos palabras fundamentales. En primer lugar vamos a hablar de la sabiduría. La sabiduría es el conocimiento y el uso apropiado de ese conocimiento. Es decir, yo sé algo, puede ser que vamos a hablar, por ejemplo, de matemáticas. Si yo sé mucho de matemática y sé cómo utilizar la matemática apropiadamente, puedo ser sabio. Si yo, por ejemplo, conozco un poco sobre medicina natural y conozco bastante sobre eso, sobre plantas y diferentes métodos, y lo utilizo para tratar correctamente alguna enfermedad o algo que me aqueja, estoy siendo sabio en ese conocimiento. Pero no quiere decir que yo he alcanzado todo el conocimiento. La inteligencia, el entendimiento o el conocimiento, en cambio, es el recurso en el cual nosotros buscamos y alcanzamos nuevo conocimiento, nuevos principios de vida, donde una persona pasa tiempo aprendiendo más y más cosas sobre la vida en las diferentes áreas. Ya no solamente, por ejemplo, en la medicina natural, ya no solamente en la matemática, sino que tal vez entra un poco a conocer de la política, entra un poco a conocer sobre las relaciones humanas, un poco, por ejemplo, sobre economía y así. Entre más llega a conocer, más se amplía ese conocimiento o esa inteligencia. Entonces,
el pasaje nos dice en primer lugar que tenemos que llegar a alcanzar inteligencia. Nosotros debemos buscar más y más de enseñanzas que vayan a ampliar nuestro conocimiento. Entre más conocemos, vamos a tener más recursos para utilizar ese conocimiento y utilizarlo apropiadamente. Entonces, entre más conozco, más sabio puedo ser. ¿Por qué? Porque necesito conocer de muchas cosas para poder, conociendo más, poder utilizar mejor lo que conozco. Entonces, el conocimiento o la inteligencia es la capacidad que tiene la persona de adquirir nueva enseñanza, de buscar nuevos principios que edifiquen las bases de ese conocimiento que puede levantar el entendimiento. Pero el saber usar correctamente ese conocimiento le hace sabio. Así es de que, por ejemplo, un carpintero que pasa años aprendiendo sobre diferentes técnicas de cómo utilizar una herramienta y cómo utilizar otra herramienta y cómo formar mejor una estructura de madera, le hará a una persona muy conocida, entendida en esa materia, y hacerle sabio en la manera como utiliza eso. Pero tal vez no conocerá nada sobre cómo ser albañil o cómo por ser granjero. Entonces, una persona que conoce más sobre las diferentes áreas puede ya adquirir más conocimiento y utilizarlo mejor. Y la Biblia, como nos dice en este pasaje, en el capítulo 4, es la fuente de enseñanza. La verdad es de que la Biblia es una fuente inagotable de conocimiento en la manera como nosotros podemos vivir en esta vida. Nos da principios, nos da ejemplos, nos enseña el mandato de Dios. Tantas cosas que pueden ir enriqueciendo nuestro conocimiento, y en la manera que voy conociendo más y más de la palabra de Dios, mi entendimiento va incrementándose, voy siendo más inteligente, y cuando utilizo eso que conozco y lo uso apropiadamente, entonces me convierto en una persona sabia. En el Oriente, por ejemplo, en muchos países, una persona es apreciada no necesariamente por sus posesiones, sino más bien por su entendimiento, por su sabiduría. Ellos aprecian mucho la sabiduría. Nosotros en el mundo occidental a veces rechazamos de eso y anhelamos más bien son las posesiones, cuando deberíamos revertir nuestras prioridades y anhelar más bien conocer más para ser más sabios. Y la Biblia es una fuente inagotable y una riqueza increíble que nos brinda a ella cuando de ella aprendemos y de eso nos alimentamos, y al conocer más y al usar mejor ese conocimiento seremos más sabios. Nos dice el pasaje que entre más crezcamos en inteligencia y en sabiduría, entre cuanto más la abracemos o la lleguemos a alcanzar, seremos engrandecidos, seremos honrados. Le animo a que vaya a la Biblia, la fuente inagotable de la sabiduría de Dios, del conocimiento de Dios, y ella transformará nuestras vidas y la gente verá ese cambio. Seamos sabios, crezcamos en inteligencia, crezcamos en sabiduría, y verán cómo esto transformará nuestra manera de vivir. Que Dios nos bendiga y hasta pronto.